TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. Hoy, Primera de Corintios. TCB Cast. Bendiciones, Dios les bendiga mucho, bienvenidos y bienvenidas a un TCB Cast más. Estamos siempre muy felices y contentos por este espacio de diálogo, de aprendizaje y más que nada de abrir nuestra mente y nuestro corazón para prepararnos para la lectura de un libro más. Y de esta vez creo que es la carta más polémica de todo el Nuevo Testamento, por lo menos la más polémica del apóstol Pablo. Vamos hoy, el TCB Cast sobre Primera Corintios. Esta carta ha sido motivo de muchas discusiones a lo largo de la historia de la iglesia. Así que yo siempre muy bien acompañada con partes significativas aquí de nuestro equipo. Bienvenidos también, chicos, Joel y Miriam. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Estamos súper contentos. Hoy Corintios me da esa curiosidad de preguntar cosas, de explorar más, ya que tiene este elemento polémico, ¿no? Y creo que en esta polémica creo que vamos a construir muchas cosas. Así sí, les dijimos que no iba a pasar mucho tiempo para poder lanzar un podcast, así que estamos cumpliendo la misión. Así que bienvenidos a TCB Cats. Bien, también muy bien acompañada, como siempre, de Olga Bascuñán, directamente de Chile. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de volver a saludarlos nuevamente. Estamos el día de hoy contentos y agradecidos del Señor de poder grabar este podcast de esta carta tan particular y tan especial, como dijo Esther. Vamos a saber todos estos datos curiosos y cosas interesantes que tiene esta carta, así que se preparen sus corazones, como dice Esther, y adelante con esta carta. Muy bien, muy bien. Y Primera Corintios realmente es una carta que se usa mucho doctrinalmente. Muchas de nuestras doctrinas de iglesias hoy están fundamentadas en versículos de Primera Corintios. Es carta que fue usada también para oprimir algunos grupos. Es cartas que nos dejan así como, ¿qué quiere decir Pablo con eso, no? O que está permeando toda nuestra vida cristiana, porque es una carta larga, es una carta bastante de las más largas del apóstol Pablo. Por eso que cuando empieza la lista en el Nuevo Testamento de las cartas paulinas está Romanos, Corintios, porque son las dos cartas más largas que tenemos, así, seguida Romanos. Es la carta más larga que tenemos del apóstol Pablo. Entonces esto ya empieza como, wow, tenemos mucho que ver aquí hoy. Hay muchas cosas por hablar y por profundizar en Primera Corintios. Bueno, y la primera pregunta que queremos hacer acerca de esta carta tiene que ver con el contexto y las características que tiene esta carta. Y bueno, tú lo acabas de decir, es una carta un poco larga, tiene 16 capítulos, así es que me imagino que el contenido es bastante extenso y muy interesante. ¿Cuál es el contexto que tú nos puedes dar, por favor, Esther? Ok, vamos a empezar con el contexto carta TCB, y quiero empezar agradeciendo en ese contexto a los que nos están aportando de manera muy voluntaria para producir estos libros. Y en esta ocasión queremos agradecer a Josué Guevara por la linda portada que nos brindó de Primera Corintios, y también queremos agradecer al pastor Carlos Arosemena, espero que haya hablado bien su apellido, desde Panamá. Nos está ayudando con la introducción del libro. Gracias, Pastor Carlos. Y todos ustedes que siguen a nosotros, que ya descargaron ya Primera Corintios, compartan. Es muy importante que ustedes ayúdenos a compartir, a difundir este contenido. Pero vamos al contexto de la carta. Y aquí, antes de empezar con el contexto de la ciudad de Corintios, que es significativo, demasiado significativo para todo lo que va a escribir Pablo, es que una de las cosas que tenemos que aprender como clase básica de exégesis y hermenéutica es que en las cartas son respuestas a situaciones específicas, a un grupo específico, en un tiempo específico, en un contexto específico.
Entonces, en la carta, como es palabra de Dios, también tenemos que hacer un equilibrio entre verdades universales y situaciones específicas. Eso es lo básico para entender 1 Corintios, porque hay cosas en 1 Corintios que sí son verdades universales y que siguen pertinentes y aplicando a todos los contextos. Pero también hay situaciones específicas de la ciudad de Corinto que pasa en esta carta que tenemos que tener mucho cuidado para no transformar esas situaciones específicas en verdades universales. Ahora vamos a la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad geográficamente muy privilegiada. ¿Por qué? Porque ella estaba tenía los dos mares. Había el mar Egeo de un lado, que era bien significativo, y del otro lado daba acceso a otro mar. Entonces, como tiene dos puertos, entonces hay gente que llega de toda parte, el Jónico y el Egeo, ¿no? Entonces, es un puerto muy significativo, y no solo es un puerto, como son dos, porque hay un encuentro aquí de mares en la ciudad de Corinto. Eso generó a Corinto varias cosas. En primer lugar, un poder de dinero pasaba. Hay mucho dinero andando, ¿no? Fluyendo, girando en esta ciudad. Como es una ciudad que gira mucho dinero, ¿qué es lo que pasa? La gente quiere vivir allá. Yo voy a vivir donde tengo la posibilidad de crecer y evolucionar en la vida. Entonces, hay mucha pluralidad en esta ciudad. Guarden esa palabra porque es una palabra significativa aquí. Hay gente de todas partes, de todas las culturas, con todas las tradiciones, con todas las religiones también, viviendo en Corinto y tratando de convivir en Corinto. Es una ciudad, como mencioné, donde gira mucho dinero, el comercio es muy fuerte por los puertos, entonces hay una división social también muy fuerte. Hay clases y élites muy ricas en Corinto y hay otros que no tienen nada. Hay una gran diferencia o desigualdad económica y social en Corinto. Eso es muy significativo. Como había en Corinto también, como es una ciudad que está creciendo, que es rica, que uno puede crecer, hay que viene gente de toda parte, entonces también hay mucha diferencia en las religiones y en las adoraciones. Y una de las cosas más significativas que había en Corinto es grandes templos sagrados, greco-romanos. Uno de los más significativos es de la diosa Artemisa o de la diosa, algunos ponen, para mí, o el conocido en Brasil también, la diosa Diana, pero también hay el templo que es quizás el más significativo aquí de la diosa Afrodita, que es la diosa del amor. Y en estos templos que habían sagrados, había unas prostitutas sagradas. Ponga atención en eso, que eso toda base de sentido ya. Había unas prostitutas sagradas. Entonces la gente quería ¿qué? Prosperidad económica, quería ganar dinero, quería quedar rico. Y uno creía en Corinto que si tuviera relaciones sexuales con las prostitutas sagradas de los templos paganos, entonces se volvía rico y hacía sus sacrificios haciendo ese tipo de relaciones ahí sexuales. Eso generaba en Corinto cualquier tipo de promiscuidad y inmoralidad sexual. O sea, era una cosa así bien fuerte en Corinto. Como es una ciudad que tiene mucha gente mezclada, que tiene muchos pobres, muchos ricos, también es donde hay robos, donde hay muchas cosas que no son lindas en Corinto también. Y esas cosas que no son lindas, para que ustedes tengan idea de lo fuerte que eran las cosas en Corinto, había un verbo que se llama corintizar. Cuando decía, la persona está corintizando, es como la persona está haciendo lo peor de promiscuidad del mundo. Corinto era tan fuerte en relación a toda esa inmoralidad sexual, la idolatría, el paganismo, la comida a los ídolos y todo esto, la cultura greco-romana, la influencia de los sofistas, toda esa pluralidad que había en la ciudad. Entonces el corintizar, cuando decíamos, es como la persona está corintizando, es como, ya la perdimos, ¿no? Entonces esto es en relación a la ciudad de Corinto, que es muy rica, también es una ciudad que hace parte, es una colonia romana, entonces la gente se cree mucho, los que tienen ciudadanía romana se creen superiores a los que no tienen. Y también tenemos la cuestión de la iglesia. Pablo va a abrir la iglesia en esta ciudad.
Él queda creo que 18 meses, si no estoy equivocada, según hechos, en esta ciudad. Y él se encariña mucho de esta ciudad, pero es una ciudad muy mística también. Y esto es importante también para entender el tema de los dones. Es una ciudad muy mística porque viene de otras religiones y otras influencias también. Y la iglesia de Corinto, según mi humilde opinión, es nada más, nada menos la iglesia más relajosa del Nuevo Testamento, ¿no? Creo que es la iglesia que dio más dolor de cabeza al apóstol Pablo, y es por eso que esta carta de 1 Corintios, y ya voy cerrando esa pregunta para no escuchar las otras, ¿no? Esa carta de 1 Corintios es una respuesta a otra carta que ellos mandaron al apóstol Pablo. Ese es el contexto de esa carta, y Pablo dice, ¿no? Yo fui informado por los de la casa de Cloé que está pasando esas cosas entre ustedes. Y ahí él dice claramente en 1 Corintios, respondiendo a lo que ustedes me preguntaron, entonces empieza eso y eso y eso y esto, respondiendo a la pregunta de los propios corintianos, ¿no? Los propios de la iglesia ahí de Corinto. Entonces, la carta es una respuesta, por eso que es muchas de las situaciones o respuestas de Pablo es específica para esta iglesia. Wow. Wow, tremendo contexto, creo que nos has dado hasta abierto ciertas perspectivas que tenemos sobre algunos temas. O sea, creo que has dado un contexto que nos va a ayudar a entender unos temas que seguro poco a poco vamos a ir desarrollando hoy en TCB Cats. Esther, coméntanos sobre cómo quizás está dividido Corintios, cuáles son los principales temas que podemos encontrar. Aquí ahora es donde entro en problemas. ¿Cómo voy a entramos en materia. O sea, por lo general uno trabaja las cartas, ¿no? Capítulo por capítulo, versículo por versículo. En algún momento un profesor me dijo, Corinto uno tiene que trabajar problema por problema, ¿no? Es como en Corinto es respuesta a tantas situaciones que están pasando que en lugar de ir por capítulo uno va por los temas, no por los problemas que hay en Corinto. Y realmente Pablo lo va dividiendo de esta forma, ¿no? Sobre este tema, esto, sobre este tema, esto, sobre este tema, esto. Entonces, esto es importante en la lectura del texto, atinarnos a estos problemas que él está tratando de solucionar. ¿Cuál es el primer problema que él trata de solucionar? En este caso, en Corinto, sí, él trata de validar o defender su apostolado, él presenta como apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Corinto, como era esa ciudad tan visible y que la gente iba, Pablo no fue el único que pasó por Corinto, no fue el único que pastoreó Corinto. Pablo es uno de los pastores, pero tenemos también a Apolos que entra o llega ahí y es cristiano. Apolo incluso es de una línea un poco más de la retórica, según el texto, él habla incluso mejor que Pablo, y es por eso que él va a ser un líder muy destacado ahí. Tenemos el grupo de los judíos cristianos que son un poco más unidos a la tradición de Pedro, ¿no? Que está ahí en Corinto también. Entonces, uno de los primeros problemas o el tema así, bien importante que tenemos que tener claro de inicio al fin de la carta es el tema de las divisiones. ¿Por qué? Porque hay divisiones por clase social, hay divisiones entre problemas familiares, hay divisiones entre los que tienen más afinidad con Pablo, los que tienen más afinidad con Apolos, los que tienen más afinidad con Pedro, y la iglesia empieza a romperse así en grupitos y volverse enemigas unos de otros, y ahí Pablo empieza como, qué estupidez es esa que está pasando ahí, que ustedes dicen, uno es de Pablo, otro es de Pedro, otro es de Apolo, y Pablo va a decir, eso es, o sea, eso no tiene nada de sentido, todos somos de Cristo, porque uno viene y pone esa idea de la unidad, que es quizás el mensaje principal de Pablo en la carta de Corintios es, no importa, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Todos nosotros servimos al mismo Dios, uno riega, otro siembra, pero Dios es el que da el crecimiento y todos hacemos parte de un mismo cuerpo. Entonces, esa es una cosa, el tema de las divisiones es un tema importante para entender la carta de los Corintios. El tema del cuerpo, porque esa es la metáfora que Pablo va a usar
para ayudarnos, ¿no? Es como, les voy a hacer un dibujo, ¿no? Para que ustedes entiendan. Claro. Y después ahí este dibujo, Súper didáctico. Cuerpo, ajá, es como le usa el tema del cuerpo para decir, todos nosotros, por más diferentes que seamos, porque unidad no es uniformidad, entonces por más plural que seamos en Corintios, todos hacemos parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y él hace una teología hermosa de la idea del cuerpo de Cristo y usa así como si estuviera explicando para niñitos, ¿no? O sea, para peques, así como el ojo no puede estar sin la mano no puede estar sin el pie, todos son importantes. Y eso es una cosa porque él dice claramente que le estoy tratando como niños espirituales, y aquí yo siempre soy partidaria y defensora de los niños, pero él no pone como una cosa positiva, pero pone en relación la inmadurez espiritual de ellos. Así ustedes aún son muy maduros en la fe. Y es por eso que les estoy hablando como a gente inmadura, porque ustedes no han crecido y desarrollado espiritualmente. Entonces, 1 Corintios es, en su gran parte, un regaño del apóstol Pablo. Y tenemos temas así súper importantes, como el tema de la disciplina. Uy, ese tema da tantas cosas y polémicas en la iglesia, porque sí, Pablo habla sobre la disciplina a un hermano que está cometiendo una inmoralidad. Ese es otro tema, inmoralidad sexual. El tema de la santidad espiritual está en varias partes de la carta de 1 Corintios, en diferentes contextos. Pero él va a hablar sobre disciplinar a una persona, y ahí manda ese texto como entregue a Satanás, para que entregue la carne a Satanás para que el espíritu sea salvo, y uno queda, entrega a Satanás para que salve. ¿Qué es eso? Y es como el texto de la carta de Corintios también tiene la cuestión de los usos y costumbres que están acostumbrados en la ciudad. Por ejemplo, el tema del velo hacia las mujeres, la cuestión de que las mujeres callen en la congregación. Ese es un tema Sí, un tema tremendo. Cuánto polémica y discusión ha generado esa cuestión de las mujeres callar en la congregación. Otro tema que es muy, muy fuerte en Corintios es el tema de las comidas sacrificadas. ¿Por qué? Porque el tema de ese paganismo, que es una de las expresiones de adoración pagana, idolatría, era la comida sacrificada a los ídolos. Y Pablo incluso es como, hace toda una explicación de eso, va a decir, los ídolos que son nada, o sea, los ídolos no tienen sentido, pero la cuestión de la comida es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque depende mucho del contexto y de la situación que ustedes estén, ¿no? Porque hay cristianos débiles, y uno cree que los cristianos débiles son los que comen, ¿no? Son los que, no, en Pablo es todo lo contrario. Los débiles son los que no pueden ver que el otro coma, porque eso les escandaliza. Entonces Pablo va a decir, más que el problema no está con la comida en sí. El problema está con cómo eso afecta al otro. Y eso es bien importante en Corintios, que es siempre pensar cómo mis acciones va a afectar a mi hermano, cómo mis acciones va a afectar al otro. Y 1 Corintios tiene nada más, nada menos, según mi humilde opinión, el capítulo más hermoso de la Biblia, que es 1 Corintios 13, donde habla del amor. Hay un tema que es interesante también en 1 Corintios, que es el tema de la soltería y de los matrimonios, porque Pablo va a decir, hay que casar, no hay que casar. Y Pablo hace recomendaciones si hay que casar o no hay que casar, si es mejor estar soltero, cómo es esa historia. E incluso ahí llega a temas bien íntimos en Corintios, como los que están casados, entre las relaciones sexuales de pareja y todo esto, los que están casados, personas paganas con personas cristianas, cómo actuar en relación a eso. Pero una de las cosas que traduciendo recién me di cuenta es que Pablo, cuando habla algunas cosas a Corintios, él va a decir, y eso no es Dios que está diciendo, eso soy yo que estoy diciendo, este es mi consejo, es como mi opinión como Pablo. Obviamente como alguien que tiene a Dios y que tiene sabiduría espiritual, pero eso no es Dios que está diciendo, no es una norma absoluta. Esa es mi recomendación o mi consejo para ustedes ahí de Corintios. Otro tema que es bien fuerte en Corintios es el tema de los dones espirituales, porque Corintios, según todas las cartas que tenemos, es la iglesia más pentecostal, es la iglesia más carismática, esa es la palabra, es la iglesia más carismática que tenemos expresado, registrado en el Nuevo Testamento, y Pablo va a hablar sobre eso, porque ellos hacían pelea y división hasta por los dones.
Entonces Pablo va a decir, ¿qué es esto? Esa cosa que ustedes hacen, ese relajo que ustedes hacen en el culto en relación a los dones, hay que ajustar algunas cosas aquí, porque ese misticismo sin ética es vacío. Habla también de la Santa Cena. ¿Cuántos de nosotros en nuestra Santa Cena nos damos 1 Corintios, capítulo 11? Eso es clásico para hablar a sí mismo, ¿no? Y toma la fórmula un poco más lucana, pero es el texto base de nuestra Santa Cena. Y Pablo va a hablar un poco sobre cómo se está dando esta Santa Cena en la ciudad de Corinto, en la iglesia de Corinto, y los regaña duro, va a decir, no tengo cómo elogiarlos, o no hay nada de bueno que yo le pueda decir, porque ustedes están tomando la Santa Cena para peor y no para mejor. Y uno queda, ¿cómo es que alguien logra tomar la Santa Cena para peor? Y esas son situaciones que uno queda, wow, Corinto es una cosa espectacular. Y el tema de la resurrección, con este lo va cerrando, que no es el menos importante, quizás es uno de los más significativos en 1 Corintios, porque Pablo va a decir, hay una discusión ahí en la ciudad sobre que no hay resurrección, hay algunos que no creen en la resurrección, y Pablo va a decir, eso es innegociable en la fe cristiana. Si ustedes no creen en la resurrección, entonces hablan del cristianismo, porque la fe de ustedes no vale nada. La resurrección, o sea, es el fundamento de nuestro querigma aquí, porque si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿a quién estamos adorando? ¿Qué es el cristianismo? Y ahí él habla de los cuerpos glorificados y todo ese tema en relación de la resurrección, pero Corintios es... hasta me cansé, es ese de contenidos y temas principales aquí. Es que tiene mucho contenido. Sí, de hecho creo que mientras Esther estaba dando todo este tema de los temas principales, creo que dijo muchas curiosidades, que creo que es a lo que yo ahora quiero enfocarme un poco, hacerte esta pregunta, Esther, y decirte, ¿qué curiosidades? Aunque ya lanzaste un montón. Sí, yo creo que bastantísimas, pero creo que tú tienes como las claves, las ¿no? claves, exacto, de cuáles las curiosidades, pueden ser 1 o 2 o 3 curiosidades que mientras estaban traduciendo encontraste haciendo esa traducción. Wow, ay, cool. Es así, creo que es lo que hasta ahora, de todos los libros que hemos traducido hasta ahora, fue el texto que más nos ha impactado en diversos cosas así. Ahí te voy a detener un poco para decirle a todos los auditores que tomen papel y lápiz para escuchar estas curiosidades, porque son extraordinarias. Adelante, Esther. Muy bien, primera curiosidad. 1 Corintios no es 1 Corintios. Era segunda, ¿no? ¿Cómo es esto? Según la tradición, se cree que Pablo escribió más de 2 cartas a la iglesia de Corintios. Más o menos, la mayoría de la tradición defiende que Pablo escribió 4 cartas a la iglesia de Corintios. Entonces, 1 Corintios realmente es la segunda carta que Pablo envía a los corintios. ¡No! Y 2 Corintios es la 4ª carta que Pablo envía a Corintios. Entonces, hubo 2 cartas perdidas que no se pudo recuperar para canonizar. Entonces, es como que Corintios entramos en una conversación en la mitad de la conversación, y es por eso que tenemos que poner mucha atención, porque es como que estamos entrando en una conversación que ya había empezado. Claro. Y esto es porque, como mencioné, la 1 Corintios parece que Pablo ya había mandado una carta, los de Cloé responde a esta carta, y Pablo manda 1 Corintios como una segunda carta en respuesta a todo lo que le contaron. Entonces, eso es, primera curiosidad aquí, es 1 Corintios, es la segunda carta realmente que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Buena intro. Y esa está perdida, esa carta, no hay registro. Sí, o sea, no se logró hasta hoy, ¿no? Recuperar las otras 2 cartas a la iglesia de Corinto. Por eso es que tenemos que tener bastante sabiduría y atención cuando miramos la conversación. Y una de las cosas que me gusta de Pablo es que Pablo es muy abierto con la iglesia de Corinto. Él no mide las palabras, él dice sin filtro, ¿no? Como lo que él quiere decir a Corinto. Incluso una de las cosas que me gusta, porque uno dice, esa hermana de la casa de Cloé, esa gente es chismosa, ¿no? Que contó a Pablo todo lo que estaba pasando. Pero a mí me gusta que Pablo no dice nombre y exactamente quién le está diciendo las cosas, porque así sí con claridad se arreglan las situaciones, porque nosotros somos bien buenos y decían, ay no, alguien está diciendo esto, los de la iglesia están diciendo esto, pero no
no asumimos, ¿no? Las cosas. Y Pablo va a decir, no, aquí yo no quiero saber de chisme, yo no quiero saber de teléfono descompuesto aquí. ¿Quién me dijo esto? Fue tal y tal persona para solucionar este problema aquí. Y él empieza, como mencioné antes, él empieza respondiendo. Sobre esta pregunta que ustedes me hicieron, la respuesta es esta. Sobre esta pregunta, la respuesta es esta. Entonces, eso tenemos que ir trabajando y poniendo atención, que Pablo no está haciendo, y ahora voy a hacer una teología universal del cristianismo, teología sistemática. No, él está respondiendo a una pregunta muy específica que se le diera a Corinto. Es por eso que en Corintios tenemos, en la TCB tuvimos bastante el cuidado de especificar las mujeres de Corinto caen en la congregación. ¿Por qué? Porque esas manes venían de templos sagrados, donde solo ellas hablaban y solo ellas mandan, y ellas hacen todo un desorden realmente y un relajo y una cosa en el culto. Entonces, Pablo no está diciendo a todas las mujeres del mundo se caen en la congregación, no, él está diciendo a las mujeres de Corinto que están haciendo un desorden en el culto, mira, ustedes por el amor de Dios, ¿no? Contrólense. Entonces, esa tipo de cosas, la cuestión del velo también. La cuestión del velo me parece una cosa espectacular porque cuando uno va a estudiar contexto histórico y toda la situación, como les mencioné al principio en el contexto, había templos paganos donde habían prostitutas sagradas. Y muchas de esas prostitutas sagradas se rapaban la cabeza. Era una forma de identificar a esas prostitutas sagradas. Entonces, cuando ellos aceptaban a Jesús, en la iglesia la gente es súper juzgadora, ¿no? Jesús dice para no juzgar, pero siempre te miran de pies a cabeza. Y entonces cuando ese tipo de hermana entraba en la iglesia, uno decía, esta era prostituta sagrada, mira, esta tiene un historial. Entonces Pablo tratando de que uno use ese texto de Pablo como si él tratara de oprimir a las mujeres. Y Pablo está haciendo todo lo contrario, él está tratando de proteger a las mujeres. Entonces en ese sentido de protección él va a decir, ¿sabe qué? Para no tener toda esa cosa que ustedes están haciendo ahí de juzgar, de criticar, de acusar, entonces es mejor que todas las mujeres usen velo, porque ahí ustedes no van a saber quién era prostituta sagrada, quién no era, todas están en un mismo nivel. Entonces para tratar de usar esa unidad, igualdad y proteger a muchas mujeres, Pablo habla, por ejemplo, el tema del velo, pero no es un tema que hoy yo necesito ir de velo a la iglesia, ¿no? Incluso él es muy claro en el sentido del cabello, ¿no? Porque él va a decir, puede ser velo o puede ser el cabello largo, porque el cabello es como el velo natural que Dios te dio. Pero ahí la gente interpreta súper mal y dice, que la mujer no puede cortar el cabello, y hacemos un montón de malas interpretaciones y distorsionamos todo ese texto. Una de las curiosidades que voy a decir aquí, y espero que no vengan por mi credencial. Las cosas que creo que hemos entendido muchas cosas malas en Corintios, muchas de las cosas de Corintios hemos distorsionado. Y como mencioné, hacemos doctrinas universales y generales de cosas que Pablo está hablando específicamente a esta carta, a esta iglesia, en este contexto. Entonces, una de las cosas que me parece interesante o una curiosidad para mí, así que es súper fuerte, es la idea de tomar la Santa Cena indignamente, porque eso, como una iglesia más tradicional que yo vengo, pentecostal, creo que mi iglesia, o sea, lo que definen como tomar la Santa Cena indignamente no tiene nada que ver con lo que Pablo estaba hablando en la carta. Porque ¿cuál es? Y aquí voy adelantando, dando unos spoilers aquí, pero ustedes leen. Sí, quiero saber. Hay muchos pies de páginas explicando muchas cosas, o sea, realmente nos tuvimos que detener varias veces para hacer explicaciones más generosas en Corintios. Pero una de las cosas, por ejemplo, es ¿qué significa para Pablo? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo de tomar la cena indignamente cuando toma sin discernir el cuerpo de Cristo? Y uno, o sea, no es casado, o sea, no tiene nada que ver con eso. Es como el tomar indignamente o tomar para su propia condenación es cuando yo tomo sin discernir el cuerpo. Y es por eso que tenemos que entender desde lo que le está diciendo antes de que somos el cuerpo de Cristo y cada parte. Y ahí él va llegando a la idea de la cena, porque les cuento aquí, creo que pedimos perdón desde ahora que el podcast quizás sea un poco más larguito que lo normal, es que Corintios es bien grande. Y entonces, una de las cosas que se hace
es que antes, en la tradición cristiana, la Santa Cena se celebraba junto con la fiesta ágape o la comida ágape. Que la comida ágape es más o menos unir platos, ¿no? Es unir, cada uno trae, como hacemos a veces en la iglesia, cada uno trae un plato de su casa y aquí vamos a unir todo y comer juntos. Entonces se hacía esa comida ágape y en esta comida ágape, que es ágape, es amor sacrificial, o sea, la fiesta del amor. Y en esta fiesta del amor se celebraba la Santa Cena. Y en Corinto ellos empezaron a dañar tanto esa comida ágape que ustedes no tienen idea, que la fiesta del amor se volvió un teatro completo. Es como que ellos teatralizaban el ágape. Y esas divisiones que les expliqué al principio fueron transferidas todas para esa comida. Entonces los ricos comían grandes banquetes y vinos y todo así de lo más caro y más lujoso, mientras los pobres de la iglesia quedaban afuera, según lo que hemos investigado, y el doctor Yatensi hace toda una explicación de eso, comiendo cebollas fritas, mientras los otros participaban de grandes banquetes. Y ahí por eso que Pablo dice, unos se emborrachan y otros quedan con hambre. Y ahí Pablo va a decir, ¿ustedes creen que eso es Santa Cena? ¿Ustedes creen que eso es la cena del Señor? Ustedes están irrespetando el sacrificio de Cristo. Eso es un absurdo. Y él va a decir, si ustedes quieren solo por comer y beber, pues coman en sus casas y no digan que esa es la cena del Señor. Wow. Y él va a decir que las reuniones de ustedes sean para mejor, pero lo que ustedes están haciendo lo están empeorando. O sea, ahí ustedes tomen cuidado con eso porque están, o sea, ultrajando el sacrificio de Jesucristo. Y en ese sentido, de menospreciar a mi hermano, de ser prejuicioso, de ser discriminatorio, ¿no? De ser excluyentes, que Pablo dice, si ustedes siguen haciendo esto, pues están haciendo para su propia condenación. Así están tomando la cena del Señor indignamente. Y esto no les va a quedar barato, ¿no? Eso les va a pasar en algún momento, la factura de eso va a llegar. Así que recapaciten y reflexionen, ¿no? Examinen, pues, cada uno a sí mismo antes de participar de la carne y de la sangre del Señor, para que eso no sea después un motivo de condenación para ustedes. Y tantas cosas que hay en otra curiosidad que es genial en 1 Corintios 10, en capítulo 15, cuando habla de la resurrección, porque Pablo usa dos términos de resurrección, él usa egeiros y anastasia. Entonces cuando él habla de la resurrección de Cristo, él usa un término griego. Cuando él habla de la resurrección de los muertos, él usa otro término. Entonces ahí en la TCB, para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro, porque en un mismo texto Pablo usa dos tipos de resurrección y uno queda así, que es algo que solo se puede ver desde el griego, y uno queda, claro, wow, ¿por qué él está haciendo esa diferenciación aquí? Y entonces, y todo en el español se traduce resurrección. Y ese tipo de pequeños detalles ahí es lo que hace la TCB espectacular, claro. Claro que sí, qué maravilla. Ay, hemos estado escuchando atentamente y realmente es espectacular. Creo yo que esta es una de las cartas más utilizadas en las iglesias, ¿cierto?, para predicar. Y también podríamos decir, ahora que tenemos la traducción de la TCB, que también ha sido una de las cartas más mal entendidas o más mal interpretadas, puede decirse, y que entonces la TCB lo que está haciendo es un tremendo aporte para las iglesias, para el crecimiento de cada uno de nosotros, y que podamos comprender de manera clara, perfecta, correcta, ¿cierto? Y poder ir en el sentido ideal de lo que es esta carta. Bueno, pero todavía tú puedes agregarnos algunas otras cosas, y quiero preguntarte, dentro de esta carta, ¿cuál crees tú que podrían ser llamados los mayores aportes de esta carta para el día de hoy, para el cristianismo actual? Yo creo que el gran aporte de la TCB en esta carta empieza desde el lenguaje, porque ese es uno de los grandes fuertes de la TCB, es pasar las cartas y el texto bíblico desde el original griego, desde el idioma original, no hay originales como documentos, pero desde el idioma original griego a un español contemporáneo, entonces a un español más entendible. Entonces el lenguaje creo que es un aporte muy bueno de la TCB, porque es un lenguaje bastante claro, bastante contemporáneo, bastante fluido,
Y palabras como anatema, sea, que Pablo dice, uno que de qué es anatema, o sea, entonces viene la PTB y pone maldito sea, porque ya, pero el aporte siempre, voy a rescatar esto, nunca voy a perder la oportunidad, está siempre en las notas al pie de página, porque cada una de estas palabras que tratamos de aclarar un poco mejor el significado está explicado. Entonces, todos esos temas polémicos que yo les estaba comentando aquí, está una nota al pie de página en la TCB, por ejemplo, explicando qué significa eso de entregar a Satanás. Explicando esa cuestión del velo, explicando esa cuestión de por qué las mujeres deben callar en la congregación, explicando la cuestión de los dones, los dos tipos de dones, porque Pablo no usa el dorea para hablar del don, él usa el carisma. ¿Y qué es el carisma? Es más, esa cuestión de los dones es espectacular. ¿Por qué? Porque primero nosotros absolutizamos la lista de dones que hay en 1 Corintios. Pero el don que está diciendo Pablo de los carismas, es un don que se manifiesta según la necesidad de las iglesias. Y hay muchos dones hoy que no están en esa lista de 1 Corintios, pero son dones espirituales. Por ejemplo, la alabanza. La alabanza es un don espiritual que Dios capacita y unge a algunos para llevar a su iglesia a una adoración más profunda, más genuina. Pero, por ejemplo, la alabanza no entra como unos dones espirituales de Pablo, pero es algo que el Espíritu sigue moviendo en las iglesias hoy para satisfacer o para suplir esta necesidad de las iglesias. Entonces Pablo va a decir, todos los dones espirituales son esas manifestaciones del Espíritu, esas capacidades que el Espíritu nos está dando para edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo como tal. Y hablando de dones, hay una curiosidad más que me olvidé. Todos los dones en la lista de 1 Corintios está en singular, pero el don de sanidad es en plural, no es don de sanidad, es dones de sanidades. Y ahí uno queda, ¿por qué? ¿Por qué todos están en singular y solo el de sanidad es plural? Entonces esa es una curiosidad más que descubrimos en el texto. Incluso una de las personas que trabaja en nuestro equipo, que revisa el texto, me mandó a mí preguntando, ¿es plural? Porque creyó que nos habíamos equivocado en la redacción. Y yo dije, no, es intencional, porque en el griego todos los dones están en singular, pero los dones de sanidades está en plural, porque hay varios tipos de sanidad, ¿no? Estamos hablando de sanidad física, sanidad psicológica, sanidad espiritual y todo mental. Wow. Entonces, o sea, es más amplio, es plural la idea de la sanidad. Entonces, Pablo deja eso muy intencionalmente cuando pone dones de sanidad. Y la cuestión del don también, y ya voy cerrando por mí un poco esa parte, es la cuestión que Pablo pone. El capítulo le habla de los dones, empieza desde el capítulo 12 y va hasta el 14. Pero entre el 12 y el 14 hay un capítulo al medio que es el amor. Y el amor para Pablo es la solución de todo. La solución de la desigualdad, la solución de las divisiones, la solución de la injusticia, la solución de todas las cuestiones es el don primario, es el don principal. Y ahí es por eso que él dice, ustedes pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? De lo que tiene, eso también es chévere en el griego. Eso también es chévere en 1 Corintios capítulo 13, ¿no es? Y si hablara como si puede, es presente, todos los verbos están presentes. Si yo hablo en la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, es algo que está dando, ¿no? Si puede llegar a ser. Es ahora. Sí, usted, porque algunas versiones ponen, si repartiera todo lo que tiene con los pobres, no, aún si yo reparto, aún si yo ya hice, eso no me sirve de nada si no hay amor. Entonces, esto también está en presente, y eso finalmente, o sea, el autor lo pone en presente, que no es lo que podemos llegar a hacer o que vamos a hacer, es en todo lo que estamos haciendo ya, el amor tiene que ser lo más importante. De entre todos los dones, el amor es lo más importante. El amor es el camino, el amor es el secreto, el amor es la base, el amor es la solución, el amor es el centro de todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Y es de todo el evangelio, y es lindo, es espectacular. 1 Corintios capítulo 3. Entonces, entre 12 y 14 que habla de los dones, dice, todos los dones tienen que actuar unidos o como fruto del amor. Y es justamente lo que, comparando aquí con Gálatas y lo que Pablo dice en Gálatas, ¿no? Y ese amor viene ¿de dónde? Del Espíritu. El Espíritu genera en nosotros un fruto y el fruto es del amor que genera varias otras cosas.
Pero sí, o sea, hay muchos aportes, o sea, lean la TCB, lean cada Qué nota, maravilla. leo en ese texto también así, un poco más fresco, ¿no? Un poco más contemporáneo las palabras, y creo que muchas cosas queda bastante claro, que antes no era muy claro así. Wow. Hermoso. Impactante. Incluso cuando le escuchaba a Esther me quedé así como, escucha. Sí, Como, claro. se romantiza bastante o se siente así como bien romántico el hecho de poder escuchar incluso este podcast, un previo a poder leer incluso la carta. Es hermoso y poder entender el contexto y el motivo por el que fue escrita. Así es, agradecemos a Dios por tener también a Esther dentro de este TCB Arts, porque ella es parte, creo, íntima, directa de toda esta traducción, de todo este proceso que tenemos con la traducción contemporánea de la Biblia. Te agradecemos, Esther, por estar aquí también, por darnos todas estas curiosidades, aportes, luces que nos da ahora a leer, que ya se viene Corintios. De verdad estamos súper emocionados por lo que se viene. Esther, quizás ya para ir cerrando, ¿qué recomendaciones crees que nos puedas dar con Corintios? ¿Qué consejos también crees que puedas también agregar a estas recomendaciones? Para poder enriquecer nuestra lectura. Nuestra próxima lectura, ¿no? Sí. Pues muy bien, muchas cosas, ¿no? Primero, aunque es larga, como mencionamos al principio, es siempre bueno, cuando se trata de todas las cartas, es siempre bueno hacer una lectura general, no solo quedar con versículos isolados, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, para entender bien todo el desarrollo explicativo que Pablo se está escribiendo, ¿no? Está hablando en la carta de 1 Corintios, es bueno por lo menos leer problema por problema, como yo mencioné, ¿no? Entonces es como situación y lee toda esa situación y no solo quedar con un versículo, una frase y hacer toda una doctrina y toda una teología de un fragmento muy pequeño sin observar todo el contexto en el que Pablo está diciendo. Otra de las recomendaciones quizás muy importante para Corintios es repensar nuestras doctrinas, o sea, justamente ese sentido de que tomamos versículos isolados, como decimos, la mujer se calla en la congregación y usamos por siglos y siglos un versículo como ese para oprimir cuando Pablo está tratando una cuestión específica. Entonces es justamente leer la carta, leer con mucha sabiduría que viene de Dios. Esa es una de las cosas que Pablo habla en Corintios. En Corintios, como era una ciudad cosmopolita, era una ciudad muy importante por los juegos que había también, los juegos ístimos que se había en Corinto, entonces toda la gente iba allá. Entonces era una ciudad rica, pomposa. Había un grupo de personas que se llamaba sofistas en esta ciudad, que entra como un grupo de filósofos. La filosofía es un poco dudosa en relación, algunos dicen que sí, otros que no. Pero ¿cuál es el tema aquí con los sofistas? Los sofistas se creían los dueños de la sabiduría y que por la elocuencia humana ellos iban a convencer a la gente. Entonces Pablo viene y hace ese contrapunto, esa contraposición con los sofistas y va a decir, todo lo que yo les estoy diciendo no es sabiduría humana, es sabiduría que viene de Dios. Y es esta la que tenemos que buscar para leer a Corintios. Pedir al Espíritu Santo realmente que nos ayude, que nos alumbre, que nos guíe justamente para hacer esa división o este análisis que yo les decía al principio del podcast, ¿no? Esto puedo tomar, es algo que está pasando y yo puedo establecer esto en cualquier contexto como una verdad universal, o esta es una situación que no tiene nada sentido para nosotros hoy, que hacía sentido y era pertinente y muy importante en esa iglesia de Corinto. Es algo que Pablo está tratando de solucionar ahí. O sea, hoy en nuestras Santas Cenas ni siquiera tenemos comida ágape. ¿Por qué tenemos un problema? No tenemos problema con la cebolla, por ejemplo. Entonces, con las cebollas fritas y los grandes banquetes. Entonces, cuando leemos ese tipo de cosas, porque en la cena nos da un pedacito de pan así, no es hablar nomás la cena, ponemos visualizar nuestro rito, ¿no? Un pedacito de pan aquí y un sorbito así de jugo de uva. Entonces, primero no da para emborrachar con esto.
Segundo, eso no mata hambre de nadie, ¿no? Es como, quien tiene hambre come en la casa, como si la Santa Cena fuera matar ese tipo de hambre. Entonces, sé coherentes, ¿no? O sea, analizar bien nuestras realidades, nuestros contextos, sacar la palabra de Dios es viva, es inagotable, se transforma, ¿no? Y se aplica, es pertinente y se mueve porque el Espíritu se mueve, pero es justamente bajo esa guía del Espíritu que vamos contextualizando eso de manera responsable y de manera correcta, para no usar la palabra de Dios y Corinto, ¿no? Que Pablo está usando para liberarlos y guiarlos y exhortarlos como una manera, todo lo contrario, ¿no? De oprimir, de distorsionar. Entonces es una recomendación que tenemos que tener muy clara en Corinto, es analizar bastante bien qué es lo que Pablo está hablando, el contexto en lo que está hablando y a qué está respondiendo, y desde esa respuesta ir sacando cuestiones universales para nosotros y para nuestra vida hoy. Una de las cosas es justamente lo que Pablo habla en Corintios, que todo sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, incluso nuestras interpretaciones edifican el cuerpo de Cristo o destruye, ¿no? O afecta o distorsiona o tergiversa el cuerpo de Cristo. Entonces es una recomendación muy importante. En Corinto, la de siempre, ¿no? Lean siempre con mucha atención la intencionalidad de cada palabra, o sea, no es a la ligera que esas palabras están ahí, todo está muy, muy pensado, ¿no? Muy estudiado. Hay años de experiencia del doctor Yatense con los idiomas bíblicos para llegar a muchos estudios también de contextos y de muchas consultas que se hace para llegar a ese tipo de posturas en la TCB, y que lleven todo eso en recomendación y lean a Corintios, lean sí, pero de verdad, no solo en la iglesia, entonces vamos a tomar un versículo porque tiene muchos versículos famosísimos, pero no solo quedar con estos versículos que son súper populares y súper famosos, pero leer la carta de manera profunda, escudriñar, como dice la palabra, reflexionar, porque Pablo lo que está diciendo es, estoy diciendo todo esto, y Pablo a veces se desespera en Corinto y dice, por el amor de Dios, como en el nombre de Jesús, les suplico, por favor. Entonces es como atender también a esa angustia de Pablo, de todo de ayudarlos a crecer, a madurar en la fe, porque ese es el objetivo de la carta, que seamos maduros espiritualmente, que seamos edificados por la palabra de Dios, y que todo eso nos haga crecer y parecer más a Cristo, que es el amor, ¿no? Hermoso. Genial. Qué genial, qué genial. Bueno, Esther, lamentablemente tenemos que despedirnos. Hemos llegado hasta el final de este podcast de nuestra TCB, pero yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a que hagan una lectura de esta carta. Yo les quiero decir como experiencia personal que comencé a leerla y no podía parar. Realmente está muy, muy buena, muy entretenida, tiene mucho contenido espiritual, cierto, teológico, pero también correctivo, así es que es una carta muy, muy buena, muy interesante, que tenemos que leerla desde los ojos de la TCB. Vamos a comprender muchas cosas, así es que, bueno, los dejamos invitados para el próximo, ¿cierto? Un próximo capítulo. Por ahora le damos las gracias a Esther. Gracias, Esther. Realmente gracias a ustedes por acompañarme, y gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí. Pedimos siempre, como siempre, ¿no? Apóyennos en este proyecto. Únete al sueño del proyecto Evangelio. Hay muchas maneras de que ustedes nos pueden apoyar, nos pueden ayudar, orando por nosotros, compartiendo todos nuestros contenidos a otras personas, compartiendo en sus redes sociales, apoyándonos en nuestras redes. Estén muy pendientes de todo lo que se está dando desde las redes sociales, y queden ya en la expectativa, porque después de 1 Corintios viene segunda Corintios. Segunda, claro. Hay una que sí. secuencia que no es segunda, ya aprendieron que es cuarta. Pero bueno, claro. Segunda Corintios tiene todas sus otras problemáticas, porque hay una situación bien dramática entre primera y segunda Corintios que les contaré para el próximo capítulo. Así quedamos que enganchados. Quedan ahí pendientes de la próxima temporada, ¿no? El próximo episodio de nuestro TCB Cast, pero también nuestro próximo lanzamiento, que es 2 Corintios.
Así que una vez más les agradecemos y contamos con todo el apoyo de ustedes. Y para cerrar vamos a escuchar a Joel y Miriam que nos despiden. Nosotros quedamos muy contentos con este preludio, con esta intro que nos va seguro guiar en ese camino a la lectura de Corintios. Así que les animamos a todos a seguir compartiendo este TCB Cats con todos sus familia, con sus iglesias, compartiendo incluso en estudios bíblicos que profundizan mucho en este aparato de pie de página. Creo que es importante motivarles a todos ustedes que nos ven por YouTube, por todas nuestras redes sociales, que puedan compartirlo, hacer de ella un material que enriquezca mucho en los diferentes espacios donde ustedes hablan de Dios. Así es, ayúdanos a compartir en nuestras redes toda la información, por favor, que lancemos como TCB. Es una bendición realmente, y si ustedes también tienen ahí estudios, escríbanlos y mándenlos. Nosotros podemos compartirlo en nuestras historias. Háganlo con libertad. Si nos quieren escribir también por interno y decir, ¿saben qué? Tengo una reflexión, también nosotros podemos compartirlo, así que les invitamos Claro que sí. Así es, así es. Y ahora me quedo con algo pendiente, ¿no? Y ahora tengo otra súper novedad de Proyecto Evangelio. Nunca se detienen las buenas noticias. Y las buenas noticias es que estamos abiertos o abriendo todo un nuevo producto en la TCB, que son los devocionales sobre la TCB. Entonces, si usted leyó a Corintios y esto les impacta la vida y quiere escribir devocionales sobre eso, escríbanos a nuestro correo devocional@proyectoevangelio.org, y les vamos a dar las informaciones necesarias de las estructuras, y esos devocionales serán publicados por medio de nuestras páginas y otras plataformas. ¡Qué maravilla! Así que ustedes ahora pueden participar con nosotros también escribiendo devocionales para la TCB. Puede ser de 1 Corintios, chévere, genial, estoy esperando algunos devocionales de 1 Corintios, pero también puede ser de cualquier versículo, cualquier libro que ya fue publicado de la TCB. Selecciona un pasaje, selecciona una historia, selecciona un versículo y haga un devocional para edificar, y vamos a llevar esta palabra de Dios a los 4 cantos, a los 4 partes de la tierra, ¿no? Como decía Hechos, el Señor nos empodera, ¿no? Él nos da ese poder para que seamos testigos y alcancemos a todos. Entonces, esta contribución, ese aporte también es muy bienvenido, y ustedes todos están invitados a escribir devocionales desde la TCB para edificar la vida de muchos y edificación del cuerpo de Cristo, claro que sí. Amén. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. Fuerte, y bendiciones. Like, comparte y comente también este podcast. Sí. Hasta el próximo episodio. Chao. Chao. TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del Proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast.